opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:32. Bienvenidos, señores invitados, al segundo tema que propone la cadena Democracia. Y es la siguiente. Queremos rescatar de la preocupación ciudadana de ustedes, la experiencia incluso asesora de ustedes, y como actores incluso que son de niveles políticos de altísimo nivel, como es el caso de Lucio Gutiérrez. El ingeniero coronel Lucio Gutiérrez nos acompaña el talentoso intelectual y escritor académico doctor Luis Verde Soto, y lo propio, con idénticas virtudes, el señor doctor Milton Luna. Yo les quiero preguntar a ustedes qué tácticas, unas virtuosas, otras no muy virtuosas, esto que dan en llamar tácticas sucias, campañas sucias, van a utilizar los estrategas de los dos finalistas para la candidatura a la presidencia de la República. No es mera curiosidad. El asunto tiene un interés importantísimo. Si es que simple y llanamente van a ser tácticas, estratagemas, estrategias, modelos, iniciativas, creatividades, campañas sucias, como ya viene ocurriendo, entonces el pueblo ecuatoriano va a equivocarse una vez más. Alguien decía, estamos en el área de candela, como en el fútbol, las dos candidaturas. El que medio se equivoca pierde. Este momento, los compromisos que deben realizar ante el público, ante los electores, son fiscalización, repito, puede ser de 40 años, pero no tiene sentido. Estaban pidiendo fiscalización en el punto intermedio de los siglos, que se haga. Los ciudadanos que nos sugieren poner a consideración de la gente este compromiso que debe asumir el señor Lasso, el candidato Guillermo Lasso y el candidato Moreno, el candidato oficialista Lenín Moreno, es harto importante. Dejamos ya los celulares en manos de otra persona. ¿Cuánto le agradezco? Gracias. Porque si la gente no entiende nuevamente lo que va a ocurrir en el escenario de mando del gobernante, que la mayoría decida democráticamente elevarlo a la condición de presidente constitucional de la República, sin compromisos, sin sujetarse a una lista de compromisos que requieren de voluntad política. Hay personas que disimulan, no tienen ninguna voluntad política de fiscalizar lo que aquí ha ocurrido en el país. Se han cargado con el dinero de los demás. No me exijan que ponga yo los ejemplos, ni puntualice los episodios de latrocinios gigantescos que han operado. Solamente pensando en el área petrolera, solamente imaginando lo que se ha hecho, no
no de recién, sino durante 10 años, en una especie de festín petrolero, llega al colmo de los colmos. Muchísima gente de denunciar cosas, pero no comprometerse a enfrentar a los causantes, a los provocadores de episodios de latrocinios y de negociados impresionantemente grandes. Es que esto ha ocurrido en todos los gobiernos y seguirá ocurriendo en todo el mundo. Ahora incluso son empresas transnacionales las que han metido su mano sucia en los presupuestos del Estado, de los estados, de las repúblicas, de las naciones, de los gobiernos de América Latina y de todo el mundo. Frente a eso, van a haber tácticas que revivan ese tipo de episodios, que se acusen, sin también precisar una especie de inventario interno de lo que ha ocurrido con sus compañeros de ideas políticas, con compañeros de sus propios partidos políticos y de su propia etapa en la que les correspondió gobernar. Por eso me he permitido invitar al señor ingeniero coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, a dos verdaderos intelectuales y verdaderos ciudadanos de honor, como es el doctor Milton Luna, como es el señor doctor Luis Verde Soto, experimentados además. ¿Por qué tiene de bueno averiguarles a ustedes qué tácticas virtuosas y sucias van a utilizar a partir de el próximo día final o el comienzo de la campaña de segunda vuelta, que será el 10 de este mes, 10 de los corrientes, ya de este mes? Efectivamente, compañeros. ¿Cómo cree que se va a desarrollar la segunda vuelta? ¿O cómo desearía que se desarrolle la segunda vuelta, sin dejar de lado nuestra solidaridad con el expresidente Gutiérrez, si es que, como pensamos en este medio de comunicación, también las máquinas han descalificado perfectamente los softwares, han descalificado a muchísimas candidaturas, como se comprobará en el tiempo. Pero en este momento no tenemos las evidencias y las herramientas indispensables para poder probar aquello. Si eso ha existido y ha tenido tiempo y ha tenido todos los medios que se le han abierto, los micrófonos y las cámaras que se han aperturado a graficar esta queja del expresidente Gutiérrez. Y está bien que reclame, porque algo pasó de última hora. Y lo que yo mencionaba ayer son los actores más complicados que podían haberles hecho calor, digamos, dentro de la Asamblea Nacional y del mismísimo gobierno, los que precisamente, por coincidencia, resultan descalificados como miembros de esta nueva Asamblea. Es sospechoso, de toda sospecha. Pero vamos con el doctor Milton Luna. La idea de conocer, en homenaje a la gente, las ideas virtuosas, como por ejemplo los debates, la comparecencia de contenidos a las tarimas y no de los insultos, tácticas virtuosas, creativas, nuevas, en lugar de lo que denomina la gente tradicionalmente
doctor Luna, campañas sucias que ya de pronto van a comenzar a aparecer como han aparecido en otros eslabones democráticos de la misma naturaleza. Eso es lo que nos preocupa. ¿Y cuáles van a ser las prácticas más efectivas, digamos? ¿En qué estarán pensando en el oficialismo? ¿Qué estarán pensando en la oposición? La oposición dividida, la candidatura de Guillermo Lasso muy poco penetrante ante la conciencia de los ciudadanos. Es decir, no es muy abierta, no contempla, digamos, ideas y más ideas de la gente que quiere apoyar al candidato Lasso, porque es el mal menor, digamos, para mucha gente. El mal menor. Tiene el apodo de banquero, que no es apodo, es realidad. Pero ¿se trata de un banquero honorable o es igual que cualquier banquero? Eso tendrá que descifrarlo y medirlo el votante. Pero en este momento lo que necesitamos es conocer para que los ciudadanos no caigan en las trampas, las trampas sucias, que en base a eso la gente se acerca a las mesas y comete errores históricos imperdonables. Para eso sirve este tema. Y en el desarrollo, ustedes van a tener la bondad, Milton, usted de comenzar, y Lucio con Luis van a tener la bondad también de decir lo propio, lo suyo. ¿En qué están equivocados los dos candidatos? ¿O en qué está equivocado el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué se equivocó antes y puede equivocarse ahora, doctor Luna? Muchísimas gracias. Buenos días, Milton. Buenos días aquí a los colegas del panel y a las personas que nos escuchan. Sin duda, pienso que esta campaña electoral de esta segunda vuelta va a tener características distintas, y ya hemos observado esta situación con algunos elementos de estos días de lo que fue la primera vuelta. Y en esta segunda vuelta, sin duda, vamos a presenciar la agudización de posiciones extremas en términos de la conquista del voto. Extremas en audacia, extremas en temeridad. Yo creo que va a ser una disputa a muerte, ¿no? Yeah. Sobre todo desde el sector oficial, y el otro sector, por supuesto, sabe que es un territorio de lucha ¿Quién se juega más, doctor Luna? Vea, a mí me parece que son 10 años del oficialismo que se les puede efectivamente, en algunos casos, desvanecer, y esa es parte de la propuesta política que le están planteando al país para que los electores asuman esa dimensión. Cuando yo hablo de los 10 años, no quiero en este momento hablar de una serie de políticas económicas, sociales, sino del ejercicio efectivo del poder de un grupo que se ha consolidado dentro del poder y que es muy difícil por N cantidad de razones, entre ellas razones de tipo cotidiano, es decir, ya están viviendo del poder, de la burocracia, de los buenos sueldos, en fin. Entonces, para muchos de ellos, efectivamente es una lucha en ese sentido a muerte. Milton, pero también hay temor. Se nota claramente que un grupo, que un segmento de los que están en este momento participando en la segunda vuelta, tiene un miedo terrible de perder. Por supuesto. Es que cuando uno está afianzado dentro de la silla del poder, que le saquen de esa silla y de lo que esa silla le ha brindado, por supuesto que debe haber angustia, debe haber temor, y en esas circunstancias la toma de determinado tipo de decisiones en la conducción de una estrategia va a existir, como ciertamente ya va apareciendo, rasgos de una campaña extremadamente fuerte. Pero yo quería adicionar una cosa o un factor que le coloca precisamente a esta segunda vuelta como una situación
distinta, no solo a la anterior fase, sino al momento político durante estos últimos 10 años. Y es que durante 10 años la gente paulatinamente se fue o nos fuimos quedando sin voz, sin capacidad de diálogo, de escucha y acostumbrados más bien en una creciente violencia, violencia y al mismo tiempo restricción de la palabra, ¿no? Entonces, en estas semanas va a abrirse necesariamente boquetes por donde se va a desfogar esa angustia y esa necesidad social que paulatinamente va a cruzarse con la acción, desesperada o no, de los estrategas políticos, creando situaciones probablemente de mayor violencia. Frente a esta situación, creo que lo más sensato para el país, y sobre todo en términos de exigencia que desde la sociedad civil, desde los sectores políticos sensatos debemos hacer a los líderes políticos y particularmente a los que están en este momento en las más altas posiciones, es decir, a los dos candidatos finalistas, de que la única forma de contrarrestar esta situación de más violencia, de más campaña sucia, de lo que fuera, que deteriora la política en sí, es establecer canales que permitan, en este caso, necesidades propias del país, canalizar esa situación sobre la base de elevar el nivel de discusión y establecer, yo diría, procedimientos democráticos que permitan que fluyan, no la violencia, sino las ideas, las propuestas y la confrontación de tesis, ¿no? Entonces, el tema del debate definitivamente aparece no como una estrategia de uno u otro sector, sino como una necesidad del país para que ese clima de guerra sucia, de violencia que se va a incrementar, que ya vemos que está existiendo, efectivamente cobre cuerpo, ¿no? Entonces, el antídoto para eso es el debate, es el ejercicio de más democracia. Y eso tenemos la obligación que exigir desde la sociedad civil, como lo estamos haciendo en estos micrófonos en este momento. O sea, vea, pueda que exista de uno u otro lado frente al debate, porque puede haber temor o presión para el debate dentro de las dos posiciones, candidaturas, ¿no? Y posiciones. En este caso, temor en el sentido de que pueda que en el debate se expongan, como tienen que exponerse, episodios tesis y además historias, responsabilidades y un recorrido racional que la gente tiene que hacer junto con los candidatos de qué es lo que ha sucedido en el país y hacia dónde va el país. Correcto. Entonces, eso yo creo que es un punto clave de entender, ¿no? El señor presidente de la República, expresidente Gutiérrez, dijo que el candidato más fácil, ¿cómo concibe usted y qué estrategia encierra, qué táctica encierra esto de subestimar a la candidatura de Lasso, manifestando, como lo hizo Rafael Correa, presidente constitucional de la República, cuando dijo que el candidato más fácil de vencer es el candidato Lasso? Y alguien le dijo, pero le está subestimando. Él dijo, no le estoy subestimando. En todos los escenarios, el candidato más fácil de vencer en segunda vuelta era Lasso, y más difícil era Paco Moncayo. Justamente eso fue lo que manifestó. Disputa mucho de nuestro espacio político. Era un banquero, indudablemente, partícipe del feriado bancario. Lo dijo Cintia Viteri, lo dicen sus actuales aliados, ¿no? Y es evidente, lo escribo en mi libro, está registrado en la historia. Gobernador de Maguad, superministro de Maguad, banquero, por supuesto que estuvo involucrado en el feriado bancario. Entonces, un migrante, ¿se imagina? O sea, que un migrante vote por un Lasso, que la familia de un migrante vote por un Lasso, es como darle una puñalada a la gente que tuvo que salir esa tragedia llamada migración. El más fácil de derrotar, el que tiene técnicamente techo más bajo, pero nosotros no subestimamos a nadie, sabemos los millones que van a poner, ya pudimos ser víctimas incluso, ¿no? Testimoniar la campaña sucia de la cual son capaces. Entonces estamos muy preparados, pero hay que luchar como el primer día. No subestimamos a nadie,
pero es el candidato con techo más bajo. ¿El actor es eficiente o al parecer equivocado? Expresidente Gutiérrez, buenos días. Buenos días, un saludo a los dos panelistas que nos acompañan y muchas gracias por su solidaridad. Solo un minuto para decirles que dentro o fuera de la Asamblea vamos a seguir luchando junto al pueblo ecuatoriano por mejores días. Si me sacan de la Asamblea, pero no me sacarán de mis ideas, y aprovechando pues que el presidente habla del feriado bancario y del salvataje bancario, la pregunta es, ¿en dónde estuvo Rafael Correa? ¿Estuvo luchando junto al pueblo o en dónde estuvo? Mientras Lucio Gutiérrez, que no era asambleísta, que no era político, era un coronel en servicio activo, sacrifiqué mi carrera militar y me uní al pueblo para luchar en contra de ese gobierno que permitió el robo de más de 8.000 millones de dólares. Con eso les estoy diciendo, al igual que los muchos que me escuchan, que no son asambleístas y que posiblemente luchan igual o más que los asambleístas contra la corrupción, denunciando la corrupción de este gobierno, igualmente pues ese es mi compromiso, dentro o fuera de la Asamblea, seguir luchando, seguir denunciando los casos monumentales de corrupción de este gobierno. Y sobre la pregunta... ¿Y cuál es la diferencia, si me exige la ciudadanía preguntarle a usted, ¿y cuál es la diferencia entre su ambición y la de Correa de ser presidentes de la República? Que yo quiero ser presidente de la República para servir al país. Yo quiero ser presidente, o quería ser presidente, y gracias al apoyo del pueblo lo fui, no para enriquecerme, sino para servir al país. Y son las evidencias de un patrimonio familiar antes de ser político, siendo coronel en servicio activo, de 8 departamentos, un pequeño patrimonio, pero muy importante para nosotros, un patrimonio familiar de 8 departamentos, que yo mismo los construí, yo soy ingeniero civil, en lugares importantes de Quito, bastante bien valorados de Quito. Después de ser presidente de la República, después de haber estado en la política, mi patrimonio se ha reducido a 4 departamentos, que en este momento pues ya los doné a mis hijas, a 4 departamentos, es decir, al 50%, mientras otros de esta mal llamada revolución ciudadana han aumentado considerablemente su patrimonio. ¿Usted cree que ha aumentado el patrimonio el presidente Correa? Por supuesto que sí, y ojalá pues el presidente Correa, que tanto habla de valentía, imite lo que hizo Lucio Gutiérrez, que estando el gobierno golpista en el poder, del cual formaba parte Rafael Correa, renuncié al asilo político y vine a la cárcel, vine al penal García Moreno a demostrar mi inocencia. Y ojalá pues Rafael Correa se quede en el Ecuador, no se vaya a Bélgica y dé la cara por los casos innumerables de corrupción, que creo que sería demasiado largo nombrarlos, Narcovalija, caso Capaya. Bueno, ojalá pues haga eso Rafael Correa. Pero sobre el tema de la pregunta, justamente las declaraciones del presidente Correa son parte de esa guerra sucia. Le quieren encasillar a Guillermo Lasso como un banquero, como que banquero es sinónimo de mala palabra, como que banquero es sinónimo de corrupción, y ellos quieren pues dársela quieren santificarse, cuando los corruptos son los del gobierno, cuando los que se han llevado el dinero de los ecuatorianos son los del gobierno. A Guillermo Lasso van a utilizar la campaña sucia, ya lo están haciendo, de que tuvo algo que ver en el feriado bancario. Bueno, el propio presidente Correa nombró una comisión y una persona pues que tiene mucha credibilidad dijo que Guillermo Lasso no tenía nada que ver en el feriado bancario. Entonces, el gobierno se va a encasillar en ese tema. No creo que la gente de Guillermo Lasso... ¿Usted va a apoyar a Guillermo Lasso? Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar a Guillermo Lasso. Y más que apoyar a Guillermo Lasso, es apoyar a la democracia. Porque lo que está en juego no solamente es la presidencia de la República en sí. Lo que está en juego, ecuatorianos, y por favor, mucha atención, es la independencia o no de la justicia. Lo que está en juego es la independencia o no de las autoridades, de los organismos de control. De controles. Lo que está en juego, ecuatorianos, es continuar con la impunidad o fiscalizar y sacar a la luz todo el dinero que se han robado del pueblo ecuatoriano. Lo que está en juego es que la economía vuelva a estabilizarse y retornen las inversiones al Ecuador y se genere empleo y con eso se reduzca la pobreza y al reducirse la pobreza se va a reducir la delincuencia. Eso está en juego. No ha controlado, valga la redundancia. No ha controlado nada. No ha controlado absolutamente nada. Y creo que por eso me sacan. Y por eso me sacan a mí de la Asamblea.
porque uno de mis compromisos justamente con el país era fiscalizar estos actos de corrupción. Pero repito, fuera de la Asamblea y con nuestros asambleístas y otros muchos que deben haber patriotas, hay que fiscalizar a este gobierno, no como revanchismo, no como venganza, sino porque un gobernante no está pues para enriquecerse, un gobernante está para darle la mayor suma de felicidad posible. ¿El señor Contralor a su está más pueblo. con usted que con Correa o a la inversa? ¿Perdón? El señor Contralor Poli está más con usted en términos de amistad, de confianza, de un seguimiento político más intenso, ¿con usted o con el señor presidente Correa? Mire, el Contralor se convirtió en una arma de persecución política a sociedad patriótica. El Contralor nos ha perseguido, pero de una manera brutal, de una manera perversa, a su partido político. Ha perseguido a Lucio Gutiérrez, quien le sacó del anonimato. Y no quisiera hablar más sobre ese tema, porque pienso que hay temas más importantes como este de la campaña electoral. Usted nos preguntaba cómo va a ser la campaña y cómo quisiéramos que sea la campaña. Nosotros quisiéramos que la campaña sea de propuestas. Por ejemplo, nos encantaría que nos diga Lenín Moreno cómo va a financiar el bono que dijo que lo va a subir a $150. ¿Va a castigarnos con más impuestos a los ecuatorianos? ¿Cómo va a financiar las casas que dice Lenín Moreno que va a entregar a todos los ecuatorianos que no tienen casa? Si en estos 10 años no han sido capaces de darles casa a los ecuatorianos, si con el dinero que donó el mundo entero, con el dinero que nosotros a través de nuestros impuestos hemos contribuido, no ha construido casas para los damnificados del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Entonces, eso quisiéramos que nos expliquen, quisiéramos que nos digan qué van a hacer para salir, para sortear una deuda que bordea los $50,000 millones. ¿Qué van a hacer para traer inversiones nuevamente al Ecuador? ¿Qué van a hacer para que el Ecuador recupere puestos en el sentido contrario al que actualmente nos encontramos como uno de los más corruptos del mundo? ¿Qué va a hacer el Ecuador para mejorar la credibilidad en el mundo? Porque una cosa es lo que nos dice aquí el gobierno, pero otra muy diferente es cómo nos miran en el exterior. Porque si en el exterior nos mirarían, como dice el presidente Correa, bueno, aquí estaríamos inundados de inversiones productivas, generando trabajo, la economía ecuatoriana estaría creciendo al 8, al 9, al 10%, y eso lamentablemente no está sucediendo porque lo que ocurre es completamente diferente. Desde el lado ideológico, esta mañana el abogado Jaime Nebot, ¿de quién se ha hablado en últimas horas como que estaba entre animado a apoyar al uno o al otro? Ha aclarado, ha esclarecido el panorama esta mañana y ha mencionado que hará todo lo que esté a su alcance para que la tesis socialista no triunfe y que triunfe la tesis que hoy representa Guillermo Lasso. En eso le pido que usted tenga la bondad de esclarecer si usted está o no de acuerdo con esta visión que tiene el señor alcalde de Guayaquil. Ha dicho, no vamos a manejar la campaña de Guillermo Lasso. La campaña del señor Lasso la va a manejar el señor Lasso. Lo importante que va a hacer el señor Lasso para acercarse a un electorado del cual necesita ganar. Y esa parte yo no lo puedo responder, es cuestión de Lasso. El partido hará lo necesario para que la mayoría de sus votantes se inclinen a favor de la candidatura del señor Guillermo Lasso. Aclara una y otra vez, como usted puede ver incluso, y los estimados ciudadanos y compatriotas que nos están escuchando pueden contemplar en esta grabación. Haré todo lo que esté a mi alcance para que la tesis socialista no triunfe y para que triunfe la tesis que hoy representa Guillermo Lasso. Que no es exactamente lo que nosotros pensamos, pero que es bastante más cercano a nosotros, repito, que lo que puede ser el socialismo está muy lejano. Pero nosotros no vamos a manejar, ni aspiramos a hacerlo, la campaña del señor Lasso. La campaña del señor Lasso la va a manejar el señor Lasso. Y entonces lo importante es qué va a hacer el señor Lasso para acercarse a un electorado del cual necesita para ganar. Y esa parte no la puedo responder yo, la tiene que responder él. Por nuestro lado, el partido hará lo necesario
para que la mayoría de sus votantes se incline a favor de la candidatura del señor Lasso, que es lo que desde el primer momento, aún antes de conocer los resultados definitivos, sí los numéricos y de acuerdo a nuestro control electoral, nosotros expresamos con Cynthia Viteri esa misma noche del domingo 19 de febrero. Yo voy a tener una reunión con la estructura del partido, con Cynthia Viteri, y vamos a pedirle a nuestros votantes que mediten las cosas, pero nosotros no ordenamos. Uno del voto popular no puede disponer, el voto popular y especialmente el voto social cristiano. A mí me da mucha pena ver, por ejemplo, el análisis del presidente de la República. Dice, la mayoría de los votantes de Cynthia Viteri son mujeres. Sí, efectivamente, 900.000 mujeres han votado por Cynthia Viteri. Y cuando usted quiere ganarse ese electorado, usted necesita ir a dos puntas. Ir a dos puntas. Era una de las sensaciones que daba el alcalde Jaime Nebot de estar desarrollando una actividad a dos puntas, pero hoy ha aclarado específicamente y dice, nosotros no vamos a ponerle allí el libreto, el guión al señor Lasso, pero le vamos a respaldar. Ahora ya no depende de mí, dice, si van a votar las huestes social cristianas por él o no lo van a hacer, porque nosotros estamos de acuerdo con lo que nosotros pensamos, no con lo que piensa Guillermo Lasso ya en ejercicio de la presidencia de la República. ¿Qué significa eso para un expresidente con el mismo nivel de liderazgo que el señor abogado Nebot? ¿Qué le puede criticar o qué comentario le merece lo que usted le acaba de escuchar al abogado Jaime Nebot? A ver, yo puedo hacer algunos comentarios. Uno, que una cosa son las palabras, pero otra cosa son las acciones. Y aquí debemos pasar a las acciones, porque se pueden decir muchas cosas, pero se puede hacer a veces lo contrario. Pero también pienso que Guillermo Lasso... ¿Usted duda del hecho a la palabra, de la palabra a los hechos? ¿Usted duda que hay una distancia en la concepción de apoyo del señor abogado Jaime Nebot a Guillermo Lasso? Yo me refiero en forma general. Creo que todos debemos demostrar con acciones el apoyo a una tesis. ¿Cómo le va a demostrar el apoyo a la democracia? Usted Por apoyo ejemplo, a Guillermo Lasso? Hemos ya orientado a todas nuestras directivas y también a los que han tenido la gentileza de apoyarnos con su voto. Según el Consejo Nacional Electoral, tenemos alrededor de 500,000 votos. Nosotros pensamos que son muchos más, pero en todo caso, pues a la gente que tiene alguna simpatía por nosotros, le estamos orientando a que hoy es un momento decisivo. Hoy no solamente fijémonos en el señor Guillermo Lasso, nos gusta o no nos gusta. Hoy la decisión es, ¿queremos vivir en democracia o queremos vivir en dictadura? Si queremos vivir en democracia, la única opción es Guillermo Lasso. No hay a dónde moverse. Y eso le estamos diciendo al pueblo ecuatoriano, le estamos diciendo a nuestras directivas, inclusive orientándolas a que coordinen con las directivas del movimiento Creo para salvar al Ecuador, salvar a la democracia, para no ser otra Venezuela. Pero pienso también que el señor Guillermo Lasso debe un poquito, pues, romper las amarras. Parece que alguna gente la tiene atado, y él también abrirse un poquito más y de pronto convocar a los líderes de las organizaciones sociales, a los líderes gremiales y también de los demostrar partidos su políticos. liderazgo en la provincia del Guayas y en parte del litoral, dice usted. Yo diría en todo el Ecuador que el señor Guillermo Lasso convoque a una actividad pública, no sé, una rueda de prensa, en donde pues se demuestren de cuerpo entero quiénes están con la democracia, quiénes están realmente con un cambio en el Ecuador y quiénes no. Líderes sociales, líderes gremiales, líderes juveniles, de mujeres y también de los partidos políticos, porque yo creo que eso le va a dar más solidez y mayor inclusión a la candidatura de Guillermo ¿Requiere Lasso. Lasso de ese apoyo contundente de los socialcristianos en determinados escenarios Yo creo geográficos? que sí. Yo pienso que hoy más que nunca pues hay que dejar cualquier pequeña diferencia que uno tenga, hasta de tipo ideológico, porque o es del Ecuador o es un Ecuador democrático o es una dictadura, o es un Ecuador libre o un Ecuador que recupere su estabilidad económica, el empleo, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, o nos convertimos en una Venezuela. No le conviene te apoyo pero no hago nada. Exactamente, uno tiene que las palabras acompañarlas de acciones.
Eso creemos nosotros en este momento decisivo, porque también usted preguntaba, ¿cuál es el que está cuál tiene la necesidad más imperiosa de ganar? Es el gobierno. Para ellos es ganar o morir. Si ellos ganan, tapan toda la corrupción. Si ellos pierden, se destapa toda la corrupción en el país. Y eso lo sabe el gobierno. Por eso utilizan y el rato que se destape la corrupción, ¿qué vamos a encontrar de acuerdo a la inteligencia? Me refiero a la investigación de Alianza País. Bueno, que ya lo ha dicho el propio ingeniero Carlos No de Alianza Pareja, País, sino de su partido. Que ya lo ha dicho el propio ingeniero Carlos Pareja Yanuseli. En Petroecuador nada se movía sin el conocimiento del vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass. Y como es obvio, pero nada... ya está en manos del señor fiscal. Del señor fiscal, así es. Ya de salir él pues con alguna de sus conclusiones realmente bastante chistosas, ¿no? Pero si es que hay un nuevo gobierno, justamente hay que hacer una fiscalización. Y una fiscalización, no sé si vale la palabra, si calza una fiscalización justa, una fiscalización no de revancha, no de venganza, sino una fiscalización a casos concretos de corrupción, sin perseguir a nadie. No se puede hacer lo mismo que ha hecho Rafael Correa. Rafael Correa es al mismo tiempo juez, él condena, él sataniza, él denuncia, él utiliza los medios de comunicación que deberían ser públicos para burlarse de la gente, para satanizar a la gente. Eso no puede hacer un presidente, eso no puede hacer un gobernante. Y si en el pasado algunos hemos hecho eso, pues justamente estamos para aprender, para corregir esos errores, porque caso contrario nunca vamos a salir de la situación penosa en la que nos encontramos. Doctor Luis Verde Soto, bienvenido, muy buenos días. Tenga usted la bondad de referir cuáles van a ser los mecanismos, no de persuasión, sino más bien de comprometimiento no tan benigno, a luchar por ganar una partida que está mitad-mitad, que está en un empate bien complicado. Entiendo que el gobierno va a defender a capa y espada esta victoria, porque como acaba de decir el expresidente Lucio Gutiérrez, de eso depende su vida o su muerte. ¿Qué opina usted van a utilizar para defender aquello? Y si la oposición con un alicaído candidato presidencial que no demuestra voluntad política, no ejercita un liderazgo formidable como se requiere en este momento, me refiero al señor Lasso, así concebido por la opinión pública, así concebido por la ciudadanía, ¿puede perder la segunda vuelta? ¿Puede perder la elección definitiva? Verde Soto en la línea, en el micrófono de la cadena Democracia. Creo que la situación electoral del Ecuador es clara, ¿no es verdad? Es un momento de definiciones que tienden a la polarización, es un momento de definiciones en las que las franjas grises se pierden, es un momento en el que es preciso reestructurar la agenda de la competencia política. En toda definición de segunda vuelta, y estamos experimentando una institución de segunda vuelta, ¿no es verdad?, se definen varias cosas. La primera es de que ante la necesaria disyuntiva entre dos candidatos, los flujos electorales de quienes han votado antes por determinados candidatos no necesariamente se alinean de modo conceptual ni de modo ideológico. Esto ya lo hemos visto, el día de hoy está circulando ya una encuesta de Sedatos en la que se ve con claridad cómo los diferentes candidatos de las diferentes candidaturas previas, ¿no es verdad?, en unos casos aglomeran alrededor de la candidatura de Lasso y en otros casos se pierde una fracción de ese electorado y se pierde esa fracción en base a adhesión a la candidatura oficialista. Este es el primer elemento, quién más dona y quién menos dona y cuánto se dona y cuál es la estabilidad de esa donación. Este es un primer elemento importante a descubrir.
porque la parte central de la estrategia de un candidato, obviamente, es atacar al eslabón fuerte del adversario y proteger sus valores fuertes. Entonces, el primer elemento es descubrir qué es lo que hay atrás de la voluntad expresada por los electores de la primera vuelta electoral. Ese es el primer elemento. El segundo, y conscientemente habrá una gradación diversa de cuánto donan unos y cuánto donan otros. Más dona la candidatura de Moncayo o menos, más dona la candidatura de Pesantes o menos, etcétera, etcétera, etcétera. La primera relación es esta que hay que ver. La segunda cosa que pasa en todo proceso electoral de balotaje en el mundo es de que, no obstante que alguien haya ganado, ese ganador pierde también electores. Es decir, electores de Moreno van a ir hacia votar por Lasso y a la inversa. Esto es parte de una matemática electoral clásica en el mundo que depende, obviamente, de una serie de factores que no están en juego este rato. El tercer elemento que está presente siempre en esto, ¿no es cierto?, es ver la configuración de cómo se estructuró el resultado electoral. Y aquí en Ecuador asistimos a un resultado electoral en esta primera vuelta bastante inédito. Inédito no solo en el sentido de la expectativa que tenía el régimen de ganar en primera vuelta, los bocaditos en el Hotel Colón o en el Hotel Quito, la necesidad que había inmediatamente de ganar y la frustración que sintieron al no hacerlo, sino que la configuración territorial de ese resultado es una configuración bastante inédita en términos de haberse estructurado un sistema de clientelismo absolutamente sólido en Ecuador. El clientelismo, básicamente, es para decir en términos gráficos, es como si el dueño del poder, el dueño de la relación clientelar, el dueño del puntero, el dueño de aquel que coordina el clientelismo, rompiese un billete por la mitad. Te entrega la una parte y te dice la segunda parte te la entrego cuando votas por mí en la segunda vuelta. Eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador, ¿no es cierto? Los diversos anillos de clientelismo lo que hacen es sujetar al electorado, obligándolo a que tenga un comportamiento similar de segunda vuelta. Si uno no rompe de algún modo esa sujeción clientelar de los electores, básicamente está perdida una campaña. Y pues, evidentemente, en el caso ecuatoriano, ha sido muy sólida la forma como el régimen ha integrado la decisión electoral de las provincias de la costa, la radicalidad con que las provincias de la costa, esos electores se expresaron en torno a la candidatura del régimen y la dependencia que existe respecto a la obra pública en la costa luego del terremoto, hace que ese sistema clientelar garantice un nivel de fidelidad importante. Yo creo que ese es uno de los elementos, y sí. Especialmente se ha notado, se ha advertido aquello en todo el litoral prácticamente, en Manabí pero mucho más en Manabí, en los ríos. En Manabí es el elemento central. Y en Guayas. En Manabí se hace un... Y son territorios de Glass, dicen. Yo no sé de quién sean. Son de la ámbito de influencia del gobierno. Si uno piensa que el resultado electoral de las provincias de Manabí, sobre todo la circunscripción norte de Manabí, con el grado de polarización que ha logrado, ese resultado puede inclinar incluso la votación de la segunda vuelta electoral. Sacar sobre el 60-65% en el norte de Manabí implica sacar por sobre el 2% a nacional, y consiguientemente implica que puede haber ahí una victoria. Lo que les había invitado es a que tengan la bondad de apuntarnos cuáles son las campañas sucias que se van a utilizar si ustedes alcanzan las sucias no me las pidas, porque generalmente no está en mi ámbito de pensar en ellas, pero es para pensar en las otras. Pero hay prácticas tradicionales. Pero pensemos más bien en las positivas en este momento, es decir, si es que la candidatura de Lasso no logra principios tales como, primero, penetrar en aquellos lugares donde la candidatura de gobierno y el gobierno ha puesto un cerco de seguridad, un cerco de impermeabilidad en el cual no es posible entrar. Si no logra romper ese cerco, muy probablemente no podrá ganar la elección. Dicho rápidamente, si uno examina las encuestas de la primera vuelta electoral, lo que tenemos es de que la oposición tuvo una altísima dificultad para entrar a los sectores de menos ingresos y de menos educación. ¿Por la condición de banquero del candidato? No, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque hay una tradición de 10 años de manejo de consumo, de manejo de bienestar, de manejo de subsidios. Es decir, ahí hay una estructura sólida. Cuidado, pensemos
que la situación electoral se debe solamente a las debilidades o no de la personalidad electoral. Creo que es un tema que Claro. hay que conversarlo. Perdone, pero llama la atención que el pueblo ecuatoriano no escoge entre un hombre honesto. No digo que Lenin es un hombre deshonesto, pero tiene un fardo que cargar muy complicado. Y la gente se refiere al montón, no se refiere al que va adelante, ¿no? A ver, cuando la gente toma decisiones, ¿no es cierto?, da determinados significados a los candidatos. En torno a Lasso se han dado este rato un conjunto de significados que se están reconstruyendo. La candidatura de Lasso ya no es la misma de la primera vuelta. En la segunda vuelta la candidatura es otra. ¿Por qué es otra? Porque aglomera significados diferentes en torno a sí. Si alguien inicialmente pensó en Lasso como un banquero, un hombre de éxito, una imagen del hombre que se hace a sí mismo, ese es un segmento y es un derecho de una parte de la población, pero es una pequeña parte de la población. Sí. Otra parte de la población mira alrededor de, ¿no es cierto?, de Lasso el hastío en el gobierno, vota contra el gobierno a través de Lasso. Y es evidente que este voto contra el gobierno a través de Lasso tiene que reconocerlo, trabajarlo, procesarlo. Ya. La gente vota por honestidad. La marea nauseabunda de corrupción que hay en el país también cae en torno a Lasso. Cae en torno a Lasso y Lasso tiene que... ¿No le falta voluntad política al candidato Lasso para comprometerse con el pueblo ecuatoriano a ejercitar una tarea de fiscalización adecuada, contundente? Bastantes más cosas tiene. Lasso tiene que hacer muchas cosas y yo entiendo que las vi construyendo con inteligencia, es decir, vas a ver ligar a los votos personalizados de él, vas a ver ligar al voto de hostigamiento al gobierno. Pero ya no hay tiempo. Exactamente, ese es uno de los problemas. Esto tienes que hacerlo con una Hay medición. un 19% de indecisos. Eso realmente... Hay que ganárselos. En el periodismo hay que bajar un poquito a determinadas categorías que no son las importantes de este rato. ¿Cómo no va a ser importante, más importante el universo de indecisos? No, 19% no es importante cuando existe una segunda vuelta, porque eso se va a definir. Lo importante son los 30 días que hay que trabajar. Lo importante es que hay que fijársela el tiempo, en la intensidad del tiempo político de los 30 días que hay por medio. ¿Por qué? Porque esa es parte de la estrategia gubernamental. Si uno se pone los ojos sobre los indecisos, va a pensar solamente en cuántos consigo bajar en el lapso de los 30 días, 1% diario, lo que fuere. Eso no es lo importante. Lo importante es que el régimen nos puso un tiempo de 30 días en el cual, si ellos empastelan el escenario político en estos 30 días, significa que el valor cero, el valor de la campaña va a ser cero. Todo lo que estamos haciendo en términos de creación de opinión pública va a valer cero. Y eso es importante, hay que evitar el empastelamiento del régimen. Ok. Doctor Milton Luna, una cuestión que me parece importante. Advierto y notamos los ciudadanos, los comunicadores especialmente, que en los últimos días el jefe de campaña, Vinicio Alvarado, ha sido desplazado por el señor presidente Correa. ¿Qué de bueno le puede traer o de malo le puede traer al candidato Moreno la conducción del discurso, del estilo, de la bronca, de las campañas sucias, del decir las cosas como suele decir ingenuamente, aparentemente ingenuamente el señor presidente de la República, pero está cargado de un material siempre duro, contundente? Es poco difícil descifrarlo porque hay que apelar a adjetivos medios complicados y él es el presidente de la República aún. Entonces, usted sí me entiende y creo que la gente me entiende. ¿Por qué se ha cambiado de asesor el ingeniero Moreno? Bueno, yo creo que nunca ha salido el presidente del escenario, de ser el principal actor del escenario político y de ser de alguna manera el conductor en la práctica de la campaña electoral. Eso lo ha sido hoy, lo fue en el caso del proceso electoral en Quito, ¿no? Y que le ocasionó finalmente la pérdida, diríamos, del candidato Barrera. Es decir, ese es yo creo que uno de los principales problemas que tiene el candidato Moreno. Es decir, cómo
en estas circunstancias, de estas 3, 4 semanas, efectivamente construye un perfil sólido, independiente, con capacidad de mando, con flexibilidad, lo que fuere, pero a él pues. Pero si existen sombras tan poderosas y tan fuertes que cada momento le están retirando del escenario, por supuesto que él es un candidato definitivamente a la imagen de determinado tipo de sectores y de electores extremadamente débil, pues es decir, por lo tanto, ahí está una de las grandes contradicciones internas del diseño de campaña del oficialismo. ¿Cómo le sacan al presidente de la República de escena? Debe ser una cosa extremadamente complicada, pues, ¿no? Y, obviamente, con el candidato Moreno que... Pero sí maneras de decirle, no me defiendas, compadre. Se dice y se desdice, pues, es decir, y ha pasado varias veces. ¿Cómo usted construye un discurso de legitimidad, de firmeza, con tantos problemas que tiene de por medio? Pero entonces se va a cumplir lo del titiritero que inventó el amigo ese que está ahí en la Florida, pues, ¿no? Entonces quiere decir que el verdadero gobernante desde Europa sería el señor presidente y no el presidente Moreno, si sale elegido, ¿no? Y justamente ese es el desafío en campaña de... Ahí es donde va a comprobar la gente. Claro, pues, del candidato Moreno, de exhibir y convencer a la gente de que él va a hacer, y lo ha dicho, ¿no? Pero en la práctica, como estamos viendo todos los días, sucede todo lo contrario. Sí. Entonces a mí me parece que ese es un debe punto, dejar ¿no? de besarle en la frente, en la corona y todo lo demás del señor presidente para creerle al señor Moreno. Supongo que ese es uno de los grandes problemas que está teniendo los estrategas de campaña de Moreno, es decir, cómo construyen precisamente un candidato firme. Y de ahí yo creo que se desprende lo otro, ¿no? Es decir, ¿qué imagen en este caso va teniendo Moreno? Uno, de una persona que es fácilmente reemplazable, o la figura del titiritero, o lo que fuere, ¿no? Y del títere. Pero también hay otro problema, es el problema de la legitimidad que usted puede ir construyendo de su imagen como futuro mandatario del país. En el siguiente sentido, es decir, usted no puede brindarle este momento a la sociedad la imagen de ser un buen tipo, la imagen de contar buenos o malos cachos, ¿sí? Usted tiene que brindar con su discurso la solidez suficiente y solidez a través de demostrar el conocimiento profundo que usted tiene del país, de su historia, de su presente y de pero cómo mucho más de su economía. De todo, yo diría, es decir, que tenga una mirada integral. Entonces yo, o al menos para determinado tipo de sectores, diría, yo voy a votar, no digo yo, sino mucha gente va a pensar así, por quien precisamente me garantice la posibilidad de tener, y esto quiero subrayar, ¿no?, de tener la talla suficiente de abordar esta mega crisis que el país está inmerso, porque a ratos nos estamos olvidando del contexto donde está actuando este momento la política, y estamos en un contexto donde es probable que se desborde ya el tema de la economía, donde estamos prácticamente desbordado el tema de una crisis moral del país, frente a la cual, y esto ya es un reto para uno y otro candidato, y frente a la cual puede avecinarse una crisis de representación política, de falta de legitimidad, sea del uno u otro ganador. Porque, y eso he vuelto, y quiero volver a reiterar, como de alguna manera ya he señalado anteriormente, no en esta entrevista, sino en otras oportunidades, de decir, desde el 25 de mayo en adelante, el país tiene que convocarse a enfrentar esta megacrisis. ¿Y quién va a tener la legitimidad, las capacidades de generar toda una corriente nacional? Se ha hablado de acuerdos puntuales y concretos para poder enfrentar esa crisis. Entonces, esa imagen es la que la gente, de alguna manera, debe comenzar a ser consciente. En otras palabras, lo que quiero decir es que frente a la manipulación que siempre ha existido en las campañas electorales, de guerras sucias, creación de ficciones, o la campaña esta binaria que ha tenido Alianza País desde 2007, bueno y malo, progresistas versus retardatarios, pueblo versus oligarquía, que lo está reiterando este momento. Frente a esas ficciones, lo que hay que colocar, este momento, aparte de
de recuperar los principios y la mirada de los principios desde donde yo examino y determino mi voto hacia la realidad. Es decir, yo creo o no creo en la honestidad, y si este señor que está delante mío me está prometiendo eso o no, entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo... Su mayor escepticismo, expresidente Gutiérrez, rapidito, porque se me terminó el tiempo. A ver, yo pienso, más bien yendo un poco positivo, que Guillermo Lasso debería comprometerse con mucha mayor firmeza en fiscalizar al actual gobierno. Debería comprometerse en cambiar... Deja notar de que no quiere fiscalizar, no puede ser. Debe comprometerse más, o sea, con mucha más firmeza. O sea, más voluntad política. Con más voluntad política, porque la gente también está escuchando, está en la expectativa, mucha gente quiere que haya fiscalización, no persecución, sí una fiscalización seria. Pienso que también debería comprometerse el candidato Guillermo Lasso a cambiar a las autoridades de los organismos de control, a cambiar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. No decir cómo lo va a hacer, porque si lo dice, enseguida lo pueden bloquear. Simplemente comprometerse en esos temas. Y también exigir que haya un debate con Lenín Moreno, para que Lenín Moreno en el debate explique cómo va a financiar el bono a $150, cómo va a financiar las casas que él dice que va a entregar a los ecuatorianos que no tienen casa. Porque también, ojo, el primero que debería estar atento y luchar de alguna manera contra el correísmo es el propio Lenín Moreno, para que no le utilicen, porque se escucha que le utilizarían a Lenín Moreno para tapar todas las travesuras del gobierno. Y si no cumple... Eso necesita Lenín Moreno esclarecer, ¿no? Si se va a prestar a ese pantallazo. También él debe ser firme en eso. A ver, ¿va a tapar las travesuras del gobierno o va a fiscalizar? Porque también yo creo que él está en una disyuntiva y está en un laberinto, Lenín Moreno, porque si dice eso, a lo mejor lo van a bloquear. Y ya en el supuesto no consentido, ojalá así no ocurra, pero si él gana y no tapa las travesuras, podría ser la primera víctima del correísmo. Eso pues también que lo tenga muy en mente y muy pendiente Lenín Moreno. Porque estamos buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia.